Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 7 minutos. Bienvenidos a esta nueva edición de Ampliación de Noticias. Hoy sábado 22 de febrero. Somos Jaime Chincha y Fernando Carballo. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jaime. Bueno, apenados por esta noticia que has venido tú comentando desde temprano. Fallecidos en Tacna una vez más por inundaciones, una vez más por una insuficiente preparación de nuestras ciudades. Y lo que tenemos que ir adelantando o actualizando de la emergencia nivel 4 en la ciudad de Tacna es que ya se ha confirmado la muerte de 3 personas. Además, 10 en total en condición de heridas, 5 hombres, 5 mujeres con policontusiones en diferentes grados. De momento, 2 equipos de brigadistas trabajan en la zona, una unidad SAMU con 2 ambulancias, mejor dicho, 2 unidades de SAMU están brindando atención. En breve se ofrece un nuevo reporte oficial y en minutos ya debe estar confirmándose la llegada de la comisión gubernamental encabezada por el ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro. Está también el jefe del INDECI, el general Jorge Chávez. Fernando. Ojalá que se tomen decisiones rápidas, que se pueda socorrer a la gente que se halla ahora en situación de grave privación y que saquemos lecciones, Jaime, porque vemos que estas cosas se producen con demasiada frecuencia en nuestras ciudades y es como si no supiéramos que en esta época del año fuertes torrentadas de ríos bajan de la sierra y si las ciudades no están preparadas. O como lo has dicho tú, si se construye en zonas inadecuadas, esto seguirá repitiéndose. Y hay casas y hay población en quebradas. Parece una gran paradoja a la cual estamos asistiendo cada verano, Fernando. Bueno, vamos con nuestro primer invitado, que es un ilustre periodista, Federico Prieto Cheli, graduado como periodista en la Universidad Española de Navarra. Tiene también un título de doctor en Derecho Canónico en la Universidad Tomás de Aquino de Roma y es un periodista comprometido. Yo lo conozco desde hace más de 50 años. He conocido sus libros anteriores, todos que tienen en común desentrañar lo que no es el detalle de la actualidad, sino ir al fondo de las motivaciones de personas e instituciones. Esta vez intenta hacer una síntesis que va desde la llegada al poder de Manuel Prado en 1939, su primer mandato, hasta la caída de Pedro Pablo Kuczynski, casi 80 años después. Señor Prieto Cheli, felicitaciones por su libro, publicado por Random House, que lleva el bello título de Así se hizo el Perú. Y yo quisiera comenzar preguntándole... Tremenda compilación, además, tremenda ¿no? compilación. Qué bárbaro. Si estos 80 años, los que usted da cuenta en ese libro, le han permitido, cuando lo ha redactado, ver que hay unas constantes, es decir, huecos en los que caemos siempre. Muy buena pregunta y saludos a Buen ustedes. día, Federico, ¿cómo estás? Y a todos los peruanos que están escuchando. Y efectivamente era una de las cosas que yo traía en mente al venir, porque yo creo que una de las constantes es la debilidad del Estado de Derecho y la debilidad de la democracia representativa. Hay gobiernos muy buenos, pero que no han tenido la legitimidad del derecho, de la democracia representativa, y hay otros que sí la han tenido y que sus gobiernos han sido más opacos. Es un contraste, especialmente en las últimas décadas, que son desconocidas para los lectores que han leído libros míos anteriores. El análisis que hago breve de los últimos gobiernos trae esa preocupación, la preocupación de por qué las elecciones han tenido un impacto, como diría yo, de elegir quizás al que no era el candidato más adecuado y que se vayan quedando en el tintero otras personas que fueron grandes candidatos. El caso más emblemático es el de Luis Bedoya Reyes, el presidente que nunca elegimos
y que podría haber sido un excelente presidente, ¿no? Es lo que dicen además, ¿no? Que el 85 debió haber salido Bedoya y nos salvábamos quizás de una época tan crítica y tan dramática como la del 85-90, ¿no? Pero yo te quería preguntar, Federico, es como cíclico, ¿no? Es decir, tenemos, claro, tú empiezas con Prado, ¿no? Luego tenemos Odría, luego tenemos, a ver, de Odría, ¿quién viene después de Odría? El año 56, otra vez. Viene Prado nuevamente, vienen los militares, ¿no? Luego viene Belaúnde, luego viene Velasco, luego viene la vuelta a la democracia. Es decir, hay como situaciones en las que nos hemos movido de un péndulo entre las dictaduras y las democracias, pero el 90 parece que cambiamos. El 90 hubo un cambio, vino el famoso tsunami Fujimori, y ahora, ¿en dónde estamos después de toda la podredumbre del Lavajato? Porque está sonando muy fuerte el nombre de Antauro Humala, ahora de Urresti. ¿A dónde estamos yendo? Yo tengo una teoría. A partir de la nueva Constitución, la economía peruana ha ido bien. Más bien ahora está declinando un poco por el misterioso gobierno de Martín Vizcarra. Pero ha ido bien y eso ha enriquecido a los peruanos. Y eso también ha facilitado que el Lavajato tenga más plata que robar, que es una cosa que no podía haber habido en los dos gobiernos de Belaúnde, donde el tesoro fiscal era escaso. Claro. Pero a lo que preguntas tú, yo te contestaría que en estos últimos gobiernos yo creo que lo que ha primado es la mediocridad. Es decir, unos gobiernos que han pasado sin pena ni gloria y que una vez que uno jala de la alfombra, encuentra corrupción. Esto es muy grave, porque demuestra, en mi opinión, que más allá de los personajes, hay una debilidad de la democracia que no nos estamos planteando corregir. El Estado de Derecho y la democracia representativa en el Perú requiere una reforma, y yo pienso que esa reforma de las que no ha hablado, las reformas a la Carta del Gobierno, es la creación de un jefe de gobierno. Porque acaba de haber un debate sobre si el presidente, que parece que no ha leído algunos capítulos de la Constitución, dijo que era jefe de gobierno. Le hemos criticado diciendo que es jefe de Estado y que representa a la nación, pero también es jefe de gobierno, porque hay un artículo que dice que la tercera función del jefe de Estado es dirigir la política del gobierno. Eso sucedió en el diálogo, en la entrevista que tuvimos con el presidente Vizcarra, así es. Y a la vez... Y la verdad es que yo tampoco entendí mucho cuando me dijo que él no era jefe de Estado, así que recurrí al artículo 110 de la Constitución y se lo tuvimos que recordar. Pero, ¿eso para ti qué fue? ¿Un lapsus? No, yo creo que fue un desconocimiento del contenido de las palabras. Ajá. Es decir, en el Perú no hay jefe de gobierno y por tanto... Eso es un sistema parlamentario. El que hace de jefe de gobierno es el jefe de Estado, porque las funciones del presidente del Consejo de Ministros son presidir el gabinete cuando no está el presidente, ser vocero del gabinete y del gobierno cuando no está el presidente y refrendar los decretos administrativos del gobierno, porque el presidente es inimputable. El responsable es el ministro de cada cartera o el presidente del Consejo de Ministros. Pero le hemos puesto presidente del Consejo de Ministros, le hemos puesto premier, etcétera, pero nunca ha sido jefe de Estado, de gobierno. Ahora, han habido algunas particularidades, una que tú conociste de cerca porque has escrito también sobre esa época, que es la de Pedro Beltrán. Manuel Prado, justamente, en su segundo quinquenio, designa como primer ministro a un opositor a él, y además dueño de un diario en el que tú trabajabas. La Prensa. Y nadie podía pensar que Beltrán, que estaba preparando su propia candidatura presidencial, fallida, es cierto, tenía un peso propio. No porque las instituciones y la Constitución dijeran eso, sino porque era un hombre que tenía la envergadura. Quizás
se pueden hallar otros casos semejantes cuando, por ejemplo, Toledo nombra como primera ministra a Beatriz Merino. O García a Yehude Simón. Sí, yo también pensaba en ese caso, pero me parece que con García era difícil hacer el contrapeso. Pero digamos que había ahí ¿no? Pero en el caso por ejemplo, Beltrán o Beatriz Merino, tenía mucho más respaldo popular que el presidente Toledo, ella. ¿Cómo enfoca usted esos casos en donde hay primeros ministros que no son del entorno del presidente como el actual, sino que tienen peso político propio? Esos dos hicieron de jefe de gobierno sin serlo en la Constitución. Exactamente. Por el peso propio. ¿Beltrán fue un jefe de gobierno para ti, Federico? Es curioso, hay anécdotas de Beltrán, que era, por cierto, amigo de Prado. Él le criticaba duramente en el periódico, porque Prado llevaba una economía de controles y Beltrán era un partidario de la economía libre. Cuando Prado se da cuenta que está equivocado, llama a Beltrán y le dice: haz lo que quieras, arregla la economía, levanta el Pero gobierno. cuando le dice haz lo que quieras, le está dando esta facultad que dices, de jefe de gobierno. Jefe de gobierno. ¿No? Sin embargo, Prado era muy hábil, porque Beltrán le da un sobre y le dice: yo quiero nombrar a estos 3 ministros, que eran Arturo Salazar, Mario Miglio y Enrique Chirinos, que eran muy jóvenes en esa época. Y Prado le dice: totalmente de acuerdo. Se mete en el bolsillo y ni lo abre, ni los pone. Entonces, era una relación de amistad, de confianza, pero a la vez cada uno jugaba su partido. Y ese tipo de anécdotas que reflejan cómo es la vida real de la política peruana es la que yo recojo, porque el libro es en realidad no un tratado histórico, sino un reportaje periodístico que hace más ligera la lectura y hace más cercano el gobierno al ciudadano de a pie. Yo me he preocupado en los últimos días, antes de la publicación del libro, de tratar a Pedro Pablo Kuczynski, de tratar al final del gobierno de Alan García, trágicamente terminado de alguna manera su vida política con su suicidio, que por cierto yo lo entiendo como una especie de eutanasia asistida por una pistola, ¿no? Ahora que están hablando de legalizar la eutanasia, no nos olvidemos de eso, que es muy peligroso. Eso puede terminar como la eutanasia de Hitler, ¿no? Federico Prieto Celli publica Así se hizo el Perú, y la compilación es enorme, desde Prado hasta Kuczynski. Federico, que te vaya muy bien. Hasta una próxima oportunidad y felicitaciones por la publicación. Quiero recordar que la presentación es en Crisol de Óvalo Gutiérrez el día 27 de febrero a las 7 de la tarde, y están todos invitados. El jueves próximo, entonces, en Crisol, Óvalo Gutiérrez de Miraflores. Exactamente. Muchas gracias, Federico. Felicitaciones por Así se hizo el Perú. Gracias. Buenos Muy bien. días. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar con el excongresista Jorge Castro, que nos va a dar información actualizada desde Tacna. Le seguimos el rastro a la situación de emergencia nivel 4. Un huaico ha acabado con la vida de 3 personas, viviendas inundadas. 8:21.